Y hoy queremos hablar sobre la dirección de la iglesia. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cuál es la dirección de la iglesia? ¿Cuál es la dirección de la iglesia? Y para comenzar, me gustaría hablarles de una iglesia que viene en la Biblia, una iglesia famosa. Voy a leer unas características de esta iglesia y lo que hacían en esta iglesia, porque precisamente lo que sucedió en esos tiempos, cuando se formó esta iglesia, ha servido como base para muchas de las cosas que hacemos actualmente. Voy a leer toda una lista. Esta iglesia, de la cual quiero poner como ejemplo, era una comunidad de fe donde todos adoraban juntos, caminaban cerca y peleaban batallas cotidianas codo a codo. Era una iglesia conformada por hombres y mujeres que lloraban y reían mirándose a los ojos, sabiendo que tenían la verdad que era Cristo. Esta iglesia describe ahí en la Biblia que ellos aprendieron a ser una familia espiritual y que se continuamente. En esa iglesia, cuando uno de ellos estaba en apuros, todos iban en su ayuda. En esa iglesia parecía que estaban dispuestos a dar su vida unos por otros. Honraban a las autoridades espirituales establecidas por amor y disfrutaban de la comunión entre ellos. Otra característica es que se fortalecían y apoyaban de manera especial a los más nuevos en la fe. Eran rápidos para perdonarse ante los pleitos. Es decir, no era que no hubiera pleitos, sino que eran rápidos para perdonarse ante los pleitos. Es más, parecía que cada uno de sus integrantes desarrolló la habilidad de ser inofendibles. ¿Cuántos aquí somos bien mechas cortas, que nos ofendemos bien fácil, ¿no? Y ellos en comunidad desarrollaron esa capacidad para, está bien, no pasa nada, te perdono. Más características de esta iglesia de las que les voy a hablar. La gente se sentía atraída con unas ganas de querer pertenecer a esa iglesia. Tenían un ardiente celo por las escrituras. No compartían la palabra desde una perspectiva religiosa, fría ni condenatoria. Más bien, cuando leían versículos, lo hacían con lágrimas en los ojos y fuego en el corazón. No se podía tener una charla con ellos sin identificar principios bíblicos detrás de cada decisión, de cada plan o de cada actitud que tomaban en su vida. Tengo más. En esta iglesia era como si la palabra cobrara vida cuando alguien estaba cerca de esta comunidad. En cada parte de las escrituras ellos encontraban a Cristo y otros tesoros que podían descubrir. En esta iglesia era hermoso verlos adorando con los brazos hacia el cielo, pero en otras ocasiones con la Biblia en las manos. Cuando predicaban, parecía que el tiempo volaba y no se deseaba que terminara. Igual nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando predico. La gente se sentía confrontada, pero a la vez convencida y atraída a Jesús. En esta iglesia, sus reuniones espirituales consistían en poderosos tiempos de manifestaciones de la presencia de Dios. Eran adoradores e intercesores apasionados. En su búsqueda espiritual fluían las profecías y adoraban a Dios viéndolo a los ojos. Aún los que no habían sido salvos experimentaban esa realidad y caían postrados reconociendo que Dios estaba ahí en ese lugar. Ahí en esa iglesia muchas personas se convertían a la semana. Había enfermos sanados, oraban unos por otros, con empatía y compasión hacia los más pobres. Los veías en el templo, pero también en las calles, en las plazas y en los hospitales. Ayudaban a los más débiles, no solo en cosas materiales, sino también en necesidades del alma y del espíritu. A ver, pregúntale al hermano de al lado, ¿sabes de qué iglesia está hablando? A ver si sabe. Que te diga a ver de qué iglesia de las que describen la Biblia estoy hablando. Y ahorita les voy a decir de cuál. Fíjense que en una de las predicaciones anteriores, Paco nos hablaba que la iglesia la podemos ver desde la
parte local, la iglesia local, pero también desde la parte global, la iglesia global, lo que sucede en todo el mundo. Y en esta iglesia, otra de las características es que no solo se enfocaban como iglesia local, es decir, lo que ocurre entre nosotros, ¿no?, como iglesia, sino, les voy a leer otras características: intercedían por las naciones y enseñaban sobre el plan completo de Dios para toda la tierra. Enviaban y apoyaban misioneros, sosteniéndolos económicamente y espiritualmente. Abrían nuevas iglesias tanto en zonas cercanas como en lugares recónditos. Capacitaban a los obreros y los respaldaban al realizar la obra. Eran integrales en el diseño y las enseñanzas. Hablaban misterios profundos con una sabiduría impresionante, pero que todos podían comprender sin orgullo, sin palabras rimbombantes ni enredadas. Y enseñaban sobre las dinámicas de los últimos tiempos de manera tan fácil que las personas se sentían llamadas a preparar el camino para que todo lo que estaba en las escrituras sucediera. A ver, vuélvele a preguntar, pero ahora al otro hermano del otro lado, de atrás adelante, ¿cuál iglesia crees que es? ¿La promesa? Híjole. Hechos 11:26. Tenían tantas características esta iglesia que es la primera vez que se menciona la palabra cristianos para referirse a las personas de una iglesia por primera vez. Hechos 11:26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia de Antioquía. ¿Quién le atinó? Levanta la mano si le atinaste. La iglesia de Antioquía. ¿Qué tiene que pasar para que todo esto ocurra como ocurrió en la iglesia de Antioquía? O sea, todas estas características que me tardé ahorita leyendo, ¿qué tendría que pasar para que una iglesia actual, incluso hasta la nuestra, fuera como la iglesia de Antioquía? ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la dirección que ellos como iglesia tuvieron para que esto sucediera? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Lo que resume a esta iglesia, en primera, es la palabra madurez. Di conmigo, madurez. ¿Qué es madurez? ¿Qué entendemos por madurez? Cuando decimos es que alguien ya está maduro. Tiene que ver con la manera de pensar, ¿no? Tiene que ver con que ya la capacidad de ver las cosas, de entender las cosas, de actuar sobre todo, ya no es impulsivo, ya no es imprudente, ya no es alocado, ya no es porque sí, sino ya piensa las cosas, hay un porqué, como que es diferente la manera de pensar cuando decimos que alguien es maduro. Ya no es infantil, podríamos decir. ¿Cómo podríamos decir que una iglesia es madura o que la palabra madurez describe Antioquía? Porque ellos cada vez más y mucho más se parecían a Cristo. Ellos se parecían a Cristo. Y era tal ese parecido que en la ciudad los identificaron como personas que se parecían a Cristo y por lo tanto les llamaban cristianos. Espero que nunca te pase que le digas a alguien, ay, es que yo soy cristiano, y que te diga, ¿a poco? ¿A poco eres cristiana? Si no me dices, no me doy cuenta. Y en esta iglesia era tanto lo que ellos hacían por la comunidad, entre ellos la búsqueda, lo que reflejaban, que eran pequeños Cristos, porque se parecían a Cristo. Y por lo tanto, la misma gente, no ellos no dijeron, ay, pues como que me gusta que nos llamemos cristianos, no, sino la misma gente los llamó cristianos por primera vez, seguidores de Cristo. Ok, ahora, así como al estudiar la iglesia local o la iglesia global, que sea cualquiera de las dos, desde el punto de vista local o desde el punto de vista global, tenemos que comprender que existe una misma meta y un mismo objetivo para nosotros. ¿Cuál es la dirección de la iglesia? ¿Cuál es la meta de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Dile a la persona que está a tu lado,
Ser cristianos. Ser cristianos. Ese es nuestro objetivo. Ser cristianos. Ahora, ser cristianos pues involucra muchas cosas. Parecerte a Cristo. Vamos a orar. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Dios, revelación. Dile ahí en donde estás: Señor, te pido revelación. Dame revelación. ¿Qué es ser cristiano? Háblanos, háblame. Muéstranos, danos entendimiento. Incluso confróntame. Dile ahí en donde estás en tu lugar: confróntame. Si tengo la autoridad para usar esta palabra que describe a alguien que se parece a ti, Cristo, cristiano. Háblanos y revélanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Va a estar fuerte, ¿verdad? Ser cristianos. ¿Cuál es la dirección de la iglesia? Ser cristianos. La meta de la iglesia: ser cristianos. El objetivo de la iglesia: ser cristianos. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo como iglesia? ¿En qué deberían de estar direccionadas nuestras actividades? ¿En qué deberían de estar direccionados nuestros esfuerzos como iglesia? ¿Cómo tendrían que ser las instrucciones que Dios nos da? La dirección que debemos tomar y seguir de parte de Dios, y hacia dónde deberían de tomar nuestras metas personales, en el trabajo, familiares, hacia Cristo, hacia ser cristianos. Y esto, obviamente, tenemos que recordar el propósito del evangelio. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Revelar a Jesús a través de personas. Es el propósito del evangelio. Cuando Cristo comenzó su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? Decirles: arrepiéntanse. ¿Por qué qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Él empezó a hablar del reino de los cielos. Él era el mismo reino de los cielos. Él mostraba el mismo reino de los cielos. ¿Cuál es el propósito de revelar del evangelio? Revelar a Jesús a través de ti y a través de mí, que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y Cristo se ha visto en cada creyente. Es la meta del cristianismo y por lo tanto de la iglesia. Y obviamente pues que Cristo se ha formado en nuestra vida y que se manifieste a través de nuestra vida. Algo importante no es ver iglesias llenas, sino ver personas llenas de Cristo. El número va y viene. El número no es lo importante. El número no es nuestra meta, no es nuestro objetivo. ¿Cuántos vinieron este domingo? ¿Cuántos vinieron el siguiente domingo? Estamos muy pocos. Ahora sí fuimos muchos, ahora fuimos más, ahora fuimos menos. Lo importante es que cada vez que vengamos, salgamos más llenos de Él, de Cristo. Pregúntale al hermano que tienes a tu lado: ¿qué tan lleno estás de Cristo? Dice en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. El verdadero cristianismo va mucho más allá de creer en Jesús, de venir a la iglesia, de cambiar de religión. El verdadero cristianismo tiene que ver con mostrar a Jesús a través de nuestra vida. Ese es el verdadero cristianismo. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar esta meta tan alta que vemos en la iglesia de Antioquía? Ser salvos obviamente es el comienzo, pero cuando tú empiezas con la salvación, empiezas con una aventura. Y obviamente lo verdadero viene cuando empezamos a hacer una iglesia que está impregnada, saturada, llena y transformada cada vez más de la presencia de Dios. Que no haga falta que nosotros le digamos a las personas: es que soy cristiano, sino que las personas vean a Cristo en nosotros. Que las personas sepan que hay algo diferente en nuestras vidas. Y obviamente tenemos que ser diligentes en ese sentido. Meditemos la siguiente idea.
La voy a leer. Dios nos eligió para que llegásemos a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Cristo es nuestro ejemplo y Cristo fue el primero, pero estamos llamados a ser como Él, a parecernos a Cristo. Vamos a hacer un test. ¿A cuántos les gustan los tests? Dicen que la generación de los 90s, como leíamos revistas, los chavos no lo van a entender, pero la generación de los 90s leíamos revistas, no sé, había una de Eres, Tú, Dicen, ¿no? El que leía revistas también, y ahí venían los tests, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los tests? Y ahora cuando nos mandan tests electrónicos, ahí estamos respondiendo, me gustó, no me gustó, esto, aquello. Primera pregunta, ¿cuánto de Cristo es personal? ¿Cuánto de Cristo reconoces que ha sido formado en tu vida? Vamos a ponerle del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿cuánto de Cristo reconoces que ha sido formado en tu vida? Respóndete. ¿Sí? ¿Tan rápido te respondiste? ¿Así de seguro estás? Siguiente pregunta. ¿Cuánto de la naturaleza de Cristo es visto y reconocido por otros en tu vida? Vamos a ponerle igual, del 1 al 10, donde 10 es mucho, lo máximo, y 1 pues es muy poquito, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto de la naturaleza de Cristo es visto y reconocido por otros en tu vida? ¿Se vale menos de 0? No, no se vale tampoco. No seamos nuestros propios haters, dice la chaviza. Y última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo: cuando te veo, veo a Cristo en ti? Y ahí pues es más por tiempo, ¿no? Hace una semana, hace un mes, hace un año, cuando te convertiste y estabas enamorado de Cristo, hace ya que todos lo podían notar. ¿Hace cuánto fue la última vez que alguien te dijo: cuando te veo, veo a Cristo en ti? Si realmente como iglesia vivimos el diseño original que Cristo tiene para la iglesia, Cristo debería de ser reflejado en nosotros. Ahora, estas preguntas no fueron para sentirnos frustrados al responder, ni para sentirnos mal, ni para no se parecen a Cristo, no. Sino hay esperanza. Dígale al hermano que tienes a tu lado: hay esperanza, hay gracia. Dile al otro hermano que tienes a tu lado: hay gracia. Y obviamente estamos en un proceso de santificación, de parecernos cada vez más a Cristo. Pero obviamente tenemos que saber que el objetivo es eso, parecernos cada vez más a Cristo. Ese es el objetivo de la iglesia. Vamos a regresar a hablar de Antioquía. Antioquía fue la primera iglesia que se formó de gentiles. ¿Qué dice la Biblia que eran gentiles? Eran personas que no eran judíos. Entonces los judíos ya tenían toda una estructura, toda una enseñanza, esperaban un Mesías, había toda una promesa, había todo un antecedente. Pero los gentiles no. Los gentiles eran personas como tú y como yo, que antes de conocer de Dios estábamos alejados totalmente. Hacíamos lo que queríamos, íbamos a donde queríamos, y obviamente teníamos una vida desordenada, mucho, poco, pero estábamos sin Cristo. Y estas personas, los gentiles, vamos a leer por favor Hechos 11. Hechos 11 del 19 al 26. Los que se habían dispersado a causa de la persecución
que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, donde sí eran judíos, donde sí habían antecedentes y solamente habían entregado su vida a Cristo, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, en el versículo 23, y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles en el Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Cuando las personas de Antioquía empezaron a entregar su vida a Cristo, hubo un cambio radical en ellos. Hubo una transformación. Ellos no tenían antecedentes judíos, ellos no conocían la ley, ellos no eran parte de del pueblo de Dios que había sido escogido. Ellos estaban totalmente aparte. Ellos tenían sus costumbres, ellos tenían sus leyes, ellos tenían sus altares, ellos tenían sus dioses, ellos tenían sus formas de ver y de hacer las cosas. Pero cuando se convirtieron al Señor, fue tal lo que Dios hizo en sus vidas que se les llamó cristianos por primera vez. No a los de Jerusalén, que ya eran judíos antes, no a los de otras regiones, sino a los de Antioquía. ¿Por qué? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿por qué? Pero así, hazle así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenían los de Antioquía? ¿Qué pasaba con los de Antioquía? Número uno, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y fíjense, lo más importante, nadie les enseñó a ser cristianos. Nadie. Fue un mover espiritual en sus vidas. Nadie les enseñó a ser cristianos. Es que para ser cristiano no puedes traer este tipo de zapatos. Es que para ser cristiano no puedes. Para ser cristiano no puedes. Si eres cristiano no debes. Si eres cristiano tampoco. Híjole, ¿qué crees? Es que somos cristianos y los cristianos no. No, ellos no hubo un antecedente. Nadie les enseñó a ser cristianos. Fue un llenar en su vida del Espíritu Santo que los transformó tanto que ellos empezaron a reflejar a Cristo y se parecían más a Cristo. Vamos a hablar que incluso la iglesia de Jerusalén, que ya tenían antecedentes judíos. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto en Antioquía? Porque habían muchos que habían muerto a sí mismos. Estoy seguro que apestaban a muertos. Apestaban a muertos. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y ellos qué hicieron? Se negaron a sí mismos. Rechazaron dioses, rechazaron tradiciones, rechazaron conductas, rechazaron hábitos, rechazaron, quién sabe qué tantas cosas rechazaron por seguir a Cristo. Se negaron a sí mismos. Tomaron su cruz, que sabemos lo que significa que tomaron su cruz, es como cárgale. Y siguieron a Cristo. Murieron a sí mismos. Estaban muertos para sí. Y eso permitió que ya no fueran ellos los que decidieran, los que gobernaran, que ya no fuera su carne, sino que fuera el Espíritu Santo que moraba en ellos. ¿Por qué en la iglesia de Antioquía se logró este mover? Porque comprendieron que no se trataba de ellos.
que es algo con lo que todos batallamos actualmente. El evangelio no está para hacernos felices. El evangelio no se trata de hacerte feliz. Sí, Dios es muy bueno. Obviamente le pedimos cosas a Dios. Obviamente Dios nos bendice. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Sí, sanados por Dios, restaurados por Dios. Dios nos ha bendecido económicamente. Incluso a veces hasta le pedimos cosas como, ay Señor, y ahí está Dios. Pero Dios no es un genio de la lámpara maravillosa que frotamos cada vez que necesitamos algo para sentirnos bien y hacernos felices. No ese es el concepto del evangelio. Dios es un Dios que nos pide a nosotros que lo adoremos y que lo pongamos a Él en primer lugar. Entonces ellos entendieron que el evangelio no se trataba de ellos, sino se trataba de ¿quién? De Cristo. Y comprendieron que el objetivo era reflejar a Cristo y que eso traía consecuencias positivas. En la iglesia de Antioquía había un mover espiritual que se podía ver, se podía palpar, y la pregunta aquí es, entonces, ¿cómo avanza una iglesia? ¿Cómo podemos avanzar como iglesia? Dile al hermano que tienes a tu lado, por la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo, pero con hombres y mujeres que están dispuestos a seguir su voluntad. Si tú no quieres seguir la voluntad de Dios, Él no te va a obligar. Si tú tienes libre albedrío, y el libre albedrío es la decisión que tú tomas de sí obedecer a Cristo y hacer su voluntad, o no obedecer a Cristo y hacer su voluntad. Tú tienes libre albedrío de poder decidir si te sigo, si me niego, si niego mi voluntad, te sigo a ti, o simplemente no quiero, gracias. Es por medio del Espíritu Santo, pero con hombres y mujeres que estén dispuestos a seguir la voluntad de Cristo. Ya voy a terminar. Dile al hermano que tienes a tu lado, qué bueno. Ay, sí le dijiste, no lo puedo creer. Amén, gloria a Dios, aleluya. Las metas de la iglesia, hermanos, no son los eventos, no son los congresos, ni siquiera es lo que hicimos esta semana. No son las actividades. No es, vamos a hacer actividades porque los jóvenes necesitan estar activos. Ay, ¿por qué ya no hemos hecho algo de mujeres? Lo ocupamos. Una salidita de hombres porque lo necesitamos. No, no es eso. Esas son actividades. El objetivo de la iglesia incluso es que por medio de esas actividades nosotros podamos mostrar a Cristo. Si una de esas actividades cumple con el objetivo que es mostrar a Cristo, entonces es porque viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Las metas de la iglesia tienen que ver con mostrar a Cristo en nuestras vidas y a otros a través de nuestras vidas. Voy a terminar leyendo esto. Queremos ser una iglesia en orden, con ministerios restaurados y dones activados, donde cada creyente haga lo que tiene que hacer como parte de un cuerpo, que haya proactividad. Queremos ser una iglesia con un mover y una carga por los que no conocen a Cristo. Queremos ser una iglesia que tiene un celo por el discipulado. Queremos ser una iglesia que sirve y se honra unos con otros. Queremos ser una iglesia que tiene un hambre cada vez mayor por las escrituras, que meditamos en ellas para tener mayor sabiduría, pero sobre todo que experimentamos la presencia de un Cristo vivo que nos escucha y que lo escuchamos, que nos ve y que lo vemos. Y queremos ser una iglesia que comprende que ya no se trata de nosotros los adultos. Dile al hermano que está a tu lado, ya no se trata de ti. Se trata de los niños
de los adolescentes y de los jóvenes, para que ellos vivan un cristianismo real y sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque muchas veces como adultos estamos tan llenos de cosas y nos ensimismamos tanto en nosotros. Señor, resuélveme, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, esto, Señor, aquello, que no está mal, no estoy diciendo que está mal, pero nos olvidamos de los que vienen. Y estamos aquí y fuimos alcanzados como familia con un propósito: las nuevas generaciones. Estoy diciendo desde hace rato, ya voy a terminar con esto, ¿verdad? Hermanos, cuando te pregunten cuál es nuestra meta como iglesia, que espero que no haya necesidad que te pregunten, porque sea algo que se note, sepamos que nuestra meta es ser una iglesia que es cada vez más como Cristo y hacer lo que Él hacía. Esa es nuestra meta como iglesia, local y globalmente. Y que todo lo que hagas en tu vida, que todo lo que hagas en tu trabajo, que todo lo que hagas en tu ministerio, en tu familia, en donde sea que estés, tenga que ver con reflejar a Cristo. Ese es nuestro objetivo como iglesia. Se trata de Cristo. Voy a terminar con este versículo que está en Amós 3:7. Dice: claro que no pasa nada al azar. Dios, el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus siervos los profetas, para que estos a su vez le adviertan a su pueblo. Quiero que cierres tus ojos ahí en donde estás, porque yo sé que Dios te va a hablar. Porque Dios es un Dios que habla, es un Dios que escucha, es un Dios que te ve, es un Dios que se deja ver. Y yo sé que Dios te va a hablar. El objetivo de nuestra vida es reflejar a Cristo a través de ella, ser más como Cristo. Somos cristianos. Y ahí en donde estás, simplemente dile: Señor, háblame. Y no le des instrucciones al Señor. Háblame dime simplemente dile: háblame. A veces el que está fuera de contexto eres tú y no el Señor. Señor, que nuestro objetivo, que nuestra meta, que nuestro propósito sea parecernos cada vez más a ti. Que todo lo que hagamos tenga el propósito de reflejarte a ti, tu carácter, tu amor. Te duelen las personas que no te conocen, que nos duela a nosotros también. Bendices al necesitado, que podamos bendecirlos nosotros también. Sanas al enfermo, que podamos ser usados para sanar también. Comunicas a tu pueblo, que podamos escuchar tu voz y ser proféticos para revelar tus planes. Eres un Dios que abraza, que ama. No eres chocante. Tú no eres chocante. Esa es mi carne, pero no es la tuya. Tu carne fue sacrificada y fue mutilada por mí. Tu carne, tú la negaste
Cuando le dijiste a tu padre, si quieres que no pase por esto, y tuviste que negar tu carne, tus emociones, tus sentimientos, tuviste que negarte por un propósito mayor, el darnos salvación. Así que no hay pretexto. El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo mora en mí. Permítenos amar como tú amas. Hablarles a otros como tú les hablarías. Mostrarte. No se trata de mi trabajo. No se trata de lo que hago o no hago, de lo que siento o no siento. No se trata de mis necesidades. Se trata de ti. Y si tú estuvieras frente a Cristo y Él te dice, si quieres ser mi discípulo, si quieres ser mi discípula, niégate a ti mismo. Señor, yo sé que no me estoy negando a mí mismo. Y sé que el negarme a mí mismo no lo puedo poner como del 1 al 10, porque o me niego o no me niego. Y no lo hago. Y estás ahí frente al Señor y el Señor te dice, no solo niégate a ti mismo, sino toma tu cruz. Señor, me falta tanto para entender ese misterio, para morir a mí mismo. Es preparar el camino de cargar mi cruz, como cuando tú cargaste la tuya, para ir a ese lugar donde moriste. No es ligero, no es fácil. ¿Cuánto pesaba tu cruz? ¿Cuánto aguantaba tu cuerpo? Y durante el camino todo lo que te sucedió, y tú me estás diciendo a mí, toma tu cruz y sígueme. Y yo sé que el seguirte es hacer exactamente lo que tú estás haciendo, imitarte a ti. Y Pablo llegó a un punto donde estaba tan muerto a él mismo que pudo decirlo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Estaba tan muerto a sí mismo que pudo asegurar con firmeza que ya no había nada de Pablo en su vida, y por eso él declaró, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No es una frase dominguera, no es una frase bonita cristiana, es una frase reveladora, donde Pablo murió tanto, se negó tanto a él mismo, cargó tanto su cruz, lo siguió tanto, hizo tanto lo que Cristo le reveló, que tuvo la revelación de decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y yo creo, iglesia, así como estás y en donde estás, yo creo que lo único que nos queda es pedir su misericordia, su favor y su gracia. Ayúdanos. Ayúdame. Ayúdame. Quiero parecerme cada vez más a ti, pero no puedo. Ya lo dijo en la carta de Romanos. No puedo. Pero gracias por Cristo Jesús, que murió en la cruz, porque no es con mis fuerzas. No nos vamos con una carga, no nos vamos con una condenación, no nos vamos con algo en la frente que
diga no puedes, no vas a poder. Al contrario, nos vamos confiados en que estamos en el camino correcto, en que tenemos su gracia, su amor, su bondad y hoy su revelación. Confío en ti, Señor, no en mí. Te sigo a ti, no a mí. Te anhelo a ti, no a mí. Te necesito a ti, no a mí. Dame tu gracia y tu amor. Dile finalmente eso. Dame tu gracia y tu amor. Dame tu gracia y tu amor. Ámame. Solo quiero sentirme amado. Ámame. Dile, solo quiero sentirme amada. Ámame. Y empieza a declarar tu amor al Señor. Así, en silencio, en voz bajita, como quieras. Empieza a declarar tu amor al Señor. Señor, te amo tanto. Te amo tanto. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú me conoces. A ti no te puedo engañar. Quiero, pero no puedo. Te necesito. Te necesito. Te amo tanto, Señor. No me sueltes. No te vayas. Dile cuánto lo amas. Tú sabes que yo te amo más que a mi propia vida. Podría yo dártelo todo. Yo hago lo que tú me digas. Si tú me dices vete, me voy. Si me dices quédate, me quedo. Si me dices humíllate, me humillo. Pide perdón, lo pido. Ama, amo. Yo quiero obedecerte. Quiero seguirte, quiero amarte. Quiero estar contigo, porque estar sin ti ya no podría. Dile al Señor cuánto lo amas. Señor, te amo tanto. Tú sabes que te amo más que a mi propia vida, que te amo más que a las bendiciones que me has dado. Te amo más que a mi trabajo. Te amo más que a mi esposa. Te amo más que a mis hijos, Señor. Te amo más que a tu iglesia. Te amo más a ti. Te amo más a ti. Te amo más a ti. Y deja que el Señor te diga cuánto te ama. Y te vas a sorprender. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu cuidado, no me había dado cuenta. Gracias por tu provisión. Gracias por ser tan bueno conmigo. Gracias por tu perdón. Gracias por tu pasión hacia mí. Gracias por tu cuidado, por tu dirección, por tu protección, por tu ayuda. Gracias porque no me debes nada y me lo has dado todo. Gracias porque tú eres Dios y decides bendecirme. Gracias porque tú eres el Señor Todopoderoso, el Rey Supremo, el que derrotó a Satanás, el que resucitó con poder, por el que estoy aquí. Y aún con mis fallas y aún con mis pecados, tú has decidido amarme y bendecirme. Gracias. Así te ama el Señor. Que
que dio su vida por ti, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti. Todo lo que hacemos es por ti, para ti. Tú eres el protagonista. Estos 2 años como iglesia es tu iglesia, es tuya. Es tuya. Tú eres el que brilla, tú eres el que reina, tú eres el que habla, eres el que decide, eres el que da instrucciones, tú eres la cabeza de este cuerpo. Y te doy muchas gracias por mi hermano, por mi hermana. Nuevamente, bendice a tu hermano, a tu hermana. Te doy muchas gracias por mi hermano, por mi hermana. Porque podemos ser parte de esta iglesia local. Porque podría yo estar en otra iglesia, pero tú has decidido que esté aquí. Porque quizá podría estar más cómodo en otro lugar, más cerca, más bonito. Pero tú por alguna razón has decidido traerme aquí, y yo te doy gracias por esta iglesia. Y como parte de estos 2 años bendecimos a las otras iglesias en Querétaro. Las bendecimos, bendecimos a los pastores, a las pastoras, a los líderes. Bendecimos sus servicios, lo que están haciendo, sus llamados. Las iglesias que han sido llamadas para bendecir a la comunidad, las que han sido llamadas para bendecir a los enfermos, las que han sido llamadas para evangelizar y evangelizar y evangelizar. Incluso las iglesias que son más estructuradas, porque hay maestros en esa iglesia. Bendecimos a las iglesias cristianas, Dios, no solamente de Querétaro, sino de México y de todo el mundo, Dios. Los bendecimos y te damos gracias por tu iglesia. Gracias por venir a formar tu iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús.